Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el tema 11 de la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato, en el que estudiaremos el espacio urbano. Este es un tema que tiene 6 puntos, como estáis observando en la imagen. El primer punto que vamos a ver hoy es el proceso de urbanización en España, aunque los puntos que vendrán después se centrarán en la estructura y plano de la ciudad, que es muy importante para poder hacer el comentario de plano urbano, el sistema de ciudades en España, principales áreas y ejes urbanos, usos del suelo urbano y principales problemas de las ciudades españolas. Pero como digo, vamos a empezar por el principio. Vamos a ver un poco la evolución del proceso de urbanización en España. Y para eso vamos a ver 4 puntos de este punto primero. Las características del proceso de urbanización en España, la etapa preindustrial en España, es decir, la formación de las primeras ciudades en España antes de la revolución industrial. La etapa industrial, en la que aparecerán ciudades o que serán modificadas debido a la revolución industrial, y finalmente la etapa postindustrial, que es un poquito la que nos encontramos en la actualidad. Así que sin más, vamos a empezar con las características del proceso de urbanización en España. Antes de nada, tenemos que recordar qué es eso del proceso de urbanización. Y la definición puede ser esta. Es el proceso de la progresiva concentración en la ciudad de la población, actividades económicas e innovaciones más destacadas de un país, así como la difusión de estos procesos hacia el entorno más cercano. Esto quiere decir que el proceso de urbanización es básicamente un proceso de crecimiento de las ciudades, algo que ha ido avanzando con el paso del tiempo desde que antes de que España fuera España, antes de la aparición de España, durante época romana, durante época medieval. Este proceso ha habido momentos en los que ha habido un proceso de urbanización muy intenso y las ciudades han crecido muchísimo, por ejemplo, en época romana y en época industrial, por ejemplo, y en otras épocas, por ejemplo, las ciudades han decrecido, especialmente, por ejemplo, en la época medieval. Entonces, también, con el paso del tiempo, hoy en día las tasas de urbanización en España son muy altas, es decir, que una gran parte de la población española vive en las ciudades. Y también ha habido también una concentración no solamente de estas personas, sino también de las actividades económicas, especialmente del sector terciario, que es el más importante y más típico de las ciudades, ¿no? Y estas ciudades han llegado a crecer tanto que incluso han llegado o que mantienen una importante relación y vínculos e incluso influencia en un entorno cercano, lo que se conoce como área metropolitana. Bueno, vamos a ver un poquito las características del proceso de urbanización en España. En este caso, las ciudades, como bien sabéis, he dicho antes, es el lugar de residencia de 4 de cada 5 españoles en la actualidad, lo cual significa que la mayor parte de los españoles vivimos en ciudades. Además, cuenta España con un patrimonio urbano, es decir, con una cantidad de ciudades que no solamente son muy variadas, sino que además son muy antiguas, ya que en España nos podemos encontrar con algunas de las ciudades más antiguas de Europa. Y además no solamente son antiguas, sino que mezclan una enorme cantidad de culturas: romana, musulmana, cristiana, fenicia. Es increíble, gracias a nuestra historia. Además, esa mezcla de culturas ha hecho que las ciudades no solamente sean muy ricas patrimonialmente hablando, sino que además sean muy complejas, puesto que nos encontramos ciudades en las que mezclan diferentes tipos de planos. Por ejemplo, ciudades como pueden ser Córdoba, que fueron capital de Al-Ándalus, pues presentan un centro histórico con unas calles muy estrechas, propias de ciudades de tipo islámico. Y después presentan pues otros barrios que son mucho más modernos y que sin embargo son mucho más organizados y planificados. Además, este proceso de urbanización, como digo, fue muy largo y complejo y se puede dividir en varias fases. El de la ciudad preindustrial, que al mismo tiempo tenemos que diferenciar la ciudad antigua, es decir, de época antigua, de la edad antigua, ciudad medieval y ciudad de la época moderna, es decir, la edad moderna, no equivoquéis con la actualidad. La ciudad industrial, que va a verse modificada debido a la revolución industrial, y la ciudad postindustrial, que es la que nos encontramos en la actualidad. Así que vamos a empezar a ver un poco la etapa preindustrial, la llamada ciudad preindustrial, antes de la revolución industrial. En este caso, estas ciudades preindustriales, digamos que tiene 4 fases o 3 fases, ¿no?
Podemos hablar de 4 fases si tenemos en cuenta antes de la aparición de los romanos. En este caso tenemos asentamientos prerromanos, que son las primeras ciudades de la península ibérica, en las que aparecen, son fundamentalmente colonias, es decir, ciudades fundadas por culturas que no son propiamente de la península ibérica, son extranjeras, como los cartagineses, los fenicios y los griegos, ahora vamos a verlos. Luego una segunda fase, que podemos hablar de asentamientos romanos, que es el más importante en esta etapa preindustrial, puesto que se fundan una gran parte de las ciudades que tenemos actualmente en España debido a un proceso llamado de romanización. La tercera fase es la ciudad de la Edad Media, en la que tenemos que distinguir 2 tipos de ciudades, las medievales cristianas y las medievales musulmanas. Y finalmente la Edad Moderna, en la que se producen modificaciones a estas ciudades medievales. Aunque hay que decir que en la era moderna las modificaciones son muy escasas, no son muy numerosas, y alguna de ellas, por ejemplo, la aparición de plazas mayores, aunque eso vamos a verlo después. Vamos a empezar con los asentamientos prerromanos. Y en este caso, como estamos observando, estos asentamientos prerromanos son antes de la aparición del Imperio Romano en España. Son, en su mayoría, colonias fundadas en la costa con un objetivo comercial, debido a que la península ibérica, antes de la aparición de los romanos, tenía muchísimos recursos naturales, como por ejemplo metales en la zona de Huelva, donde aparecieron la mítica ciudad de Tartesos. Así que estos pueblos que venían de Oriente, como fenicios y cartagineses o griegos, llegaron aquí y fundaron estas primeras colonias o ciudades. De hecho, la ciudad más antigua de la península ibérica se funda en torno al año 3000 a.C. Por los fenicios y actualmente se llama Cádiz. Poco después, también por los fenicios, se fundaría Málaga o Málaga. Mientras que por parte de los griegos se fundarían en Rode, Rosas, ahora en Cataluña, y en Emporión, Ampurias, también en Cataluña. Hay que decir que se fundan fundamentalmente cerca de la costa, debido a que son pueblos que vienen del mar, y también se fundan en la costa también por cuestiones puramente defensivas, ya que estas gentes venían de fuera y no sabían cómo iban a tratarles los íberos o los celtas, que son los que vivían en la península ibérica antes de los romanos. Vamos a ver algunas de estos. Luego vamos a ver los asentamientos romanos, que sería la segunda fase. En estos asentamientos romanos nos encontramos que Roma invade la península ibérica en una guerra, llamada Guerras Púnicas, contra Cartago, y a partir de ese momento empieza un proceso de invasión y de conquista de la península ibérica. En este proceso de conquista, que dura mucho tiempo, dura bastantes años, pues se inicia además un proceso de romanización, en la que los romanos van a traer las ciudades que ellos pues habían fundado en Italia, por ejemplo, las van a traer el modelo de ciudad romana a la península ibérica, y van a crear nuevas ciudades o van a modificar las ciudades que había ya anteriormente en la península ibérica. Por eso muchas ciudades españolas actuales tienen su origen en Roma, como Córdoba, Mérida, León o Barcelona. Además, estas ciudades romanas siguen siempre un plano de tipo ortogonal, o también llamado endamero, que fue creado por un arquitecto o un urbanista muy antiguo, uno de los primeros, llamado Hipódamo de Mileto. Vamos a ver la planta de una ciudad romana. En este caso, las ciudades romanas, como estamos viendo, tienen esa planta ortogonal o ese plano ortogonal de Hipódamo de Mileto, también se llama planta hipodámica, y que siempre presentan como 2 calles principales que van de norte a sur una y de este a oeste otra, que se cruza en el centro. La calle que va de norte a sur se llama Cardo, y la calle que va de oeste a este se llama Decumano. Y en este caso, en la zona central, donde se cruzan ambas calles, se llama Foro, donde se encontraban, en este caso, las principales construcciones, los principales edificios de una ciudad romana, como puede ser el Senado o también las zonas comerciales. Muy bien, ya hemos visto asentamientos romanos, vamos a ver ahora la Edad Media. Y en la Edad Media, pues tenemos que distinguir 2 tipos de ciudades, como he dicho antes: las ciudades cristianas y las musulmanas. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a la aparición en el año 711 de la invasión musulmana en la península ibérica, desde el norte de África. Entonces, esto hace que se invada y se conquiste prácticamente toda la península ibérica, exceptuando, como bien sabéis, la parte de lo que hoy en día sería Asturias, Cantabria, en esa zona de ahí,
en la llamada Batalla de Covadonga, se va a iniciar un proceso de reconquista cristiana, en la que los reinos cristianos van a ir apareciendo y van a ir retomando, retomando desde el punto de vista religioso, los territorios que los musulmanes habían invadido previamente en el 711. Entonces, claro, en esa época pues se conviven, durante la larga Edad Media de la península ibérica, conviven dos tipos de ciudades, las cristianas y las musulmanas, que si bien es cierto que comparten algunos elementos, son diferentes unas de otras. Vamos a ver en primer lugar las ciudades musulmanas. Aquí tenemos un ejemplo de una ciudad musulmana que presentan edificios importantes como los alcázares o el alcázar, que es el castillo, es como una ciudad defensiva situada por lo general en zonas altas. Un ejemplo de alcázar sería la Alhambra en su primera fase de construcción, que era la zona pues defensiva de la ciudad de Granada, de Medina de Elvira. Después las mezquitas, que eran edificios súper importantes, situados casi siempre en zonas más céntricas, lugar donde se realizaba la oración, especialmente las mezquitas aljamas eran las más importantes, puesto que es donde se realizaba la oración de los viernes, que es la más importante para un musulmán. Las calles de la ciudad amurallada del interior, siempre las calles muy estrechas, calles laberínticas. Esto es por varios motivos. Uno de ellos es para resguardarse del sol. Las calles estrechas pues eran propias de zonas en las que el sol impactaba mucho, zonas de muchísimo calor, y para resguardarse de ese sol y que hubiese sombra, las calles se hacían estrechas debido a que las paredes de las casas permitían resguardarse en la sombra a los viandantes. Y laberínticas debido a la falta de planificación urbana. Siempre había además arrabales, que eran barrios que se encontraban siempre extramuros, fuera de las ciudades, y por supuesto tenían murallas. Aquí tenemos dos ejemplos de este tipo de calles pues estrechas y laberínticas. Una sería la actual judería de Córdoba, que es ejemplo de este tipo de calles de época musulmana medieval, así como también la judería de Toledo. Como estamos viendo, son calles que prácticamente solamente cabe un viandante. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el plano de Córdoba, cómo se observa en este plano de la judería de Córdoba, esta diferencia, fijaos, entre la zona de Córdoba original, la Córdoba musulmana, con esas calles tan laberínticas y esas calles tan poco planificadas y tan estrechas debido a guardarse el calor. Y fijaos que alrededor se encuentran zonas muy bien delimitadas, muy bien planificadas, muy bien establecidas. Parece que están hechas con escuadra y cartabón, porque literalmente están planificadas para que esté todo muy organizado, cosa que en la época medieval no ocurría así. Fijaos, esos dos planos tan diferentes. En una ciudad cristiana, que es el otro tipo de modelo de ciudad, pues son asentamientos que incluso podemos decir que eran más fortificados que los propios de época cristiana, los musulmanes. Y esto es debido a que las guerras contra los musulmanes durante la etapa de reconquista cristiana, pues eso hizo que estas ciudades estuviesen especialmente amuralladas. Además presentaban un plano que por lo general era un plano irregular, es decir, también calles estrechas, poco planificadas, pero también algunas ciudades medievales cristianas tienen un plano que se conoce como radiocéntrico, puesto que algunas ciudades se construyeron en torno a una iglesia o una catedral o incluso un monasterio que se encontraba en el centro de la ciudad, y a partir de ahí se construye toda la ciudad posterior, como se observa en la imagen que he puesto. Fijaos, aquí tenemos un ejemplo, la de Vitoria-Gasteiz, en la zona de País Vasco. Fijaos que tiene un plano también de tipo radiocéntrico. El centro se localizaría el casco urbano, a partir del cual se crea toda la ciudad, nace de ese centro que se establece, que se desarrolla la ciudad a partir de él, como si fuese el radio los radios de una bicicleta. Muy bien. Vamos a pasar ahora a los asentamientos de la Edad Moderna, y hay que decir que en esta época, la Edad Moderna, la gran ciudad española va a ser Sevilla, especialmente incluso más que Madrid, puesto debido a que Sevilla se convirtió en el puerto de Indias, en la ciudad más importante y más poblada de Europa, debido a que era el lugar donde venían los barcos cargados de oro y plata de América. En este caso, en época moderna, las ciudades cambian un poquito, nacen, por ejemplo, por necesidades de higiene, que en época medieval se tenía bastante poco en cuenta. Nacen, por ejemplo, la aparición de algunas avenidas, algunas zonas y calles más anchas, que, repito, se hacen
por este tipo de cuestiones higiénicas. Es un ejemplo de ello es la Madrid de Carlos III, en la que se abren vías mucho más anchas, como por ejemplo puede ser la zona donde actualmente se encuentra el Museo del Prado, el Paseo del Prado, y también se construyen plazas mayores, también por ese tipo de lugares en los que se podían realizar pues todo tipo de celebraciones, incluso hasta también autos de fe de la Inquisición, y ejemplo de ellos tenemos la Plaza Mayor de Madrid o la Plaza Mayor de Salamanca. Vamos a ver ahora la siguiente etapa, que es la etapa industrial, que bueno, es la etapa en la que aparece o una serie de modificaciones muy importantes debido a que las ciudades crecen muchísimo, tanto en extensión como en población, debido a la revolución industrial. Vamos a ver en un esquema un poquito cómo sería esta etapa industrial. En cuanto a los factores de crecimiento, es decir, ¿por qué crecen tanto las ciudades en esta etapa industrial? Bueno, en este caso crecen debido al desarrollo de la industria en las ciudades. No olvidéis que en el siglo XIX aparece la revolución industrial, siglo XVIII y XIX en Reino Unido, en Inglaterra, y se va extendiendo por toda Europa. Entonces eso permite que en España sí que es cierto que la industria llega bastante más tarde, pero cuando llega, sí que es verdad que permite el desarrollo de ciudades donde se acumula la aparición de fábricas y polígonos industriales. Esta aparición de las ciudades, que permite que haya muchísimo trabajo en estas, hace que haya un desarrollo enorme del éxodo rural, desde el campo a la ciudad. Algo que ya conocéis pues, de los temas vistos en la población. En cuanto también, hay que tener en cuenta también otros factores de tipo administrativo, ya que en el año 1833 se desarrolla la primera división administrativa provincial en España. Y eso hace que las ciudades, especialmente las capitales de provincia, nuevas capitales de provincia, pues empiezan a aumentar mucho en cuanto a población, debido a esta condición de capitalidad. Aparecen también en estas ciudades nuevas zonas, nuevos barrios, que hay que decir que se construyen alrededor de los barrios de época medieval y de época moderna, como son los ensanches burgueses, que tienen un plano de tipo ortogonal, que ahora vamos a ver, y que son la vivienda para la burguesía urbana, es decir, clases sociales altas. Y los mejores ejemplos de las ensanches se encuentran en Madrid y Barcelona, aunque muchas ciudades también las tienen. Y en cuanto a los barrios obreros, crecen alrededor de los ensanches burgueses y, por tanto, se encuentran en la periferia de las ciudades, cerca de las zonas industriales, debido a que estos barrios obreros son donde viven la gente que fundamentalmente trabajaban en la industria, son clases bajas. Y muchas de ellas estaban hechas con casas autoconstruidas, es decir, lo que se conoce como chabolas, y vivía el proletariado urbano, además con unas condiciones de higiene y de vida bastante bajas. Los ensanches burgueses eran barrios muchísimo más caros, muchísimo más con mejores servicios, como por ejemplo saneamientos, alcantarilla, agua, luz, y sin embargo los barrios obreros estaban hechos pues de aquella manera, con muy poca planificación en origen. Hoy en día los barrios obreros, muchos de ellos pues han desaparecido de esta época y ya se han construido otro tipo de barrios. Pero en esa época pues apenas tenían calles, apenas tenían luz y por supuesto tampoco tenían agua corriente. Por tanto, las consecuencias que van a tener en esta etapa industrial en las ciudades va a ser que las ciudades, los núcleos urbanos se convierten no solamente en grandes áreas residenciales, sino que también se convierten en grandes centros de producción industrial. Además, en la zona de los ensanches se construyen mejoras importantes en infraestructura, como luz, agua o saneamiento, repito, alcantarilla. Y aparecen, como digo, estos nuevos barrios. E incluso, aunque no lo he dicho, pero vamos a verlo posteriormente, aparecerán incluso hasta nuevas propuestas urbanas, como las llamadas ciudades jardín. Además hay que decir que otra consecuencia, aunque aquí no aparece, es que para poder construir estas nuevas zonas tendrán que derribarse las murallas de época medieval que defendían en esa época las ciudades, aunque en época industrial ya no hacían falta. Fijaos, vamos a ver aquí el tema del ensanche con el caso de Barcelona. En esta parte más oscura, o en esta fotografía más oscura, zona más oscura del mapa, se ve lo que va es la ciudad original, la ciudad de época medieval. E incluso si os dais cuenta, en la calle que rodea a esta zona, a este plano, pues se ve cómo queda todavía restos de lo que era la muralla, pese a que esa muralla desaparece. Y en torno a esa ciudad chiquitita, que es la ciudad original de Barcelona, se construye ese pedazo de ensanche, fijaos, cuadriculado, es lo que se conoce como plano ortogonal, que ya aparecía en
época romana, como digo, en las ciudades romanas, y que presenta pues manzanas totalmente regulares en forma cuadrada, como estamos observando. Esto se conoce como el ensanche de Barcelona o ensanche de Ildefonso Cerdá, que es el arquitecto urbanista que construyó este famoso ensanche, que es el más famoso de toda España. Y fijaos cómo alrededor del ensanche aparecen como si fuese manchas más oscuritas, pues los barrios periféricos obreros, que se encuentran muy cerquita de de las industrias que se encontraban en Barcelona. Otro ejemplo de este es el caso del ensanche de Madrid. Vemos como la parte más oscura es la Madrid original, la Madrid de los Austrias, la Madrid de época medieval y la época moderna, y cómo alrededor de esta se construye el ensanche de José María de Castro, lo que hoy en día una de estas zonas se conoce como el barrio de Salamanca, tan famoso actualmente por su precio, el precio de la vivienda allí. Pues es el mismo digamos, estilo, el mismo tipo de urbanismo que hemos encontrado en Barcelona. Son viviendas, repito, ortogonales para las clases altas y siempre pues muy bien planificadas. Vamos a ver, por último lugar, en la etapa postindustrial, cómo se modifican las ciudades a partir de esa etapa industrial. Hay que decir que la etapa postindustrial correspondería con las ciudades que son pues, más actuales. Aparece, como sabéis, a partir de los años 80 hay una gran crisis en la industria mundial, años 70, años 80, ya lo hemos estudiado en el tema correspondiente, y se inicia un fuerte proceso de terciarización. Por tanto, en esta etapa postindustrial, las ciudades que mejor se adaptan a esta nueva terciarización y a la crisis de la industria no son las grandes ciudades, sino que son las pequeñas y medianas ciudades. Por tanto, son las que más crecen en comparación con las grandes urbes. Las características de estas ciudades, pues digamos de tipo postindustrial, son varias. En primer lugar, hay un declive industrial claramente. Se inicia una desindustrialización en España debido a la gran crisis de los años 70. Recuerda de la crisis del petróleo. Por tanto, ahora los factores de localización industrial debido a las nuevas tecnologías también cambian. Ya, por tanto, la industria no es un factor tan importante en el empleo de una ciudad. Con esto quiero deciros que durante la época industrial, pues el éxodo rural iba masivamente a las grandes ciudades industriales, puesto que allí había mucho empleo. Sin embargo, con la etapa postindustrial, al desarrollarse muchísimo el sector terciario y al sector secundario hundirse y iniciar un declive muy fuerte por la crisis, hace que ya no sea un factor para que la gente vaya a las ciudades. En todo caso sería para encontrar mejores servicios o empleos en ese sector servicios. Por otra parte, como digo, hay un proceso de terciarización. El sector terciario se convierte en el motor principal del urbanizador de España y afecta especialmente a grandes capitales y a zonas turísticas. Y como digo, y hace que las ciudades medianas y grandes y pequeñas pues crezcan más incluso que las grandes. Y en tercer lugar, hay también cambios en los movimientos de población. Como digo, las ciudades medianas y pequeñas crecen más que las grandes urbes y además también aparecen nuevos fenómenos urbanos, como por ejemplo las ciudades dormitorio o las ciudades satélite. Una ciudad dormitorio son ciudades pues, que se sitúan cerca de la ciudad principal y son lugares donde la gente, pues debido a la gran acumulación de población que tiene las grandes ciudades, se van allí a vivir. Y lo que hacen es coger el coche para irse a la gran ciudad para poder trabajar y después vuelven a su ciudad para poder vivir. Y porque allí pueden comprar un piso más barato. Un ejemplo de ello puede encontrarse en el caso de Madrid. Fijaos que Madrid tiene una zona enormemente grande de influencia. Todo lo que se ve en ese color pues naranja es la zona de influencia de Madrid. Nos encontramos con la capital central o la zona central, que es la Madrid, y alrededor se encuentran un montonazo de ciudades de dormitorio que tienen una relación estrecha con Madrid, como puede ser Alcobendas, Getafe, Leganés, Alcorcón. Son ciudades donde la gente que trabaja en Madrid capital duerme, se compra el piso y después va a Madrid a trabajar cogiendo pues, las diferentes carreteras que hay. La famosa la M30 o la M40. Y eso provoca la aparición de estas ciudades dormitorio, pues provoca pues grandes problemas en el tráfico. Y las ciudades satélite, pues son ciudades, como digo, que están relacionadas, que tienen una fuerte relación con estas grandes ciudades principales.
Muy bien, chicos, pues con esto hemos terminado el primer punto, el del proceso de urbanización en España, y en el siguiente estudiaremos la estructura y plano de la ciudad. Hasta entonces, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.